Bueno, lo primero que debemos de considerar aquí es que nuevamente vamos a tener el sistema de ejes global y local en general distintos. La diferencia como puede ser del diagrama, bueno, como puede verse del diagrama de la izquierda, es pues el ángulo que se forma entre ambos sistemas de coordenadas. Recuerden que nosotros estamos procurando que ese ángulo esté comprendido entre 0 y 180 grados. Esto por cuestiones numéricas, cuando se tienen sistemas de ecuaciones grandes. Y bueno, como se puede ver igual en el diagrama, ya se orientó la barra de manera que el ángulo quede en el rango indicado. Por lo tanto, los extremos 1 y 2 de la misma se pueden deducir y también están indicados en la ilustración. Ahora, también recuerden que es importante considerar el número de desplazamientos por cada nodo de la barra. En este caso, para este tipo de elemento, vamos a considerar 3 desplazamientos por cada nodo. Los desplazamientos van a ser uno en X o paralelo al eje de la barra, uno en Y o perpendicular al eje de la barra y un giro. Entonces, esto para considerar la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flexionante. Entonces, como puede notarse en este momento, este tipo de elemento es más completo que los dos que hemos visto, puesto que ya considerara un caso más general de carga. Recuerden también que estamos en el caso bidimensional. Entonces, la matriz de rigidez en sistema local es esta. Más que nada, la obtención de esta es la combinación de dos matrices. La de una viga y la de una armadura. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es, para obtener la matriz de rigidez en sistema global es la matriz de rotación. Es decir, la matriz que me va a permitir pasar del sistema local al sistema global. Ahora, ¿cómo se le hace? Es un tratamiento puramente geométrico. Ahorita vamos a comentar brevemente cómo es que se obtiene esta matriz, pero el resultado es este. Aquí los símbolos lambda x y lambda y, bueno, aquí se expresa el resultado. Y a través de esta matriz pasamos del sistema local al sistema global. Para el sentido inverso, lo vamos a comentar más adelante durante el procedimiento, y mediante un procedimiento algebraico muy sencillo, obtenemos la matriz de rigidez en sistema global, que es esta que estoy señalando aquí. Ahora, esta matriz de rigidez se obtiene mediante esta fórmula, que como podemos ver, involucra la matriz de rigidez local y la matriz de rigidez global. Si lo recuerdan, cuando se vio armaduras, llegamos a la misma fórmula. Lo único que cambia es obviamente las matrices de rigidez local
y la matriz de rotación. Entonces, como nosotros estamos considerando más grados de libertad, o sea, más desplazamientos por cada extremo de la barra, pues obviamente tenemos matrices de mayor tamaño. También eso ocasiona, por la forma de las matrices, que la matriz de rigidez en sistema global pues sea más laboriosa de calcular, sobre todo cuando es a mano, que todo lo visto anteriormente. Si se recuerda, en armaduras también manejábamos una matriz de rotación, pero el resultado que nosotros manejamos para la matriz de rigidez global, pues era, o se podía simplificar a una 2x2 con términos pues relativamente sencillos. Vemos que aquí, por ejemplo, este tipo de términos, pues hay que hacer pues algunas operaciones entre lambda x y lambda y, que son el seno y el coseno del ángulo entre los dos ejes, y pues los términos de la matriz de rigidez local. Si esto se va a trabajar a mano, o sea, si como lo vamos a hacer aquí, lo más recomendable es que ocupen esta fórmula. El único detalle es que si tienen las calculadoras que comúnmente ocupamos, que es la Casio, pues a lo mucho resuelven matrices de 4x4. Entonces, deben de contar con alguna otra herramienta para poder realizar esta multiplicación. De lo contrario, si queremos ganar esta matriz, pero de manera manual, pues hay que calcular con mucho cuidado cada uno de estos términos. Vemos que algunos se parecen, pero algunos, bueno, aunque son parecidos entre sí, hay que verificar sobre todo las funciones las funciones trigonométricas que tiene cada coeficiente. Es fácil confundirse entre tanto numerito, ¿sí? Entonces hay que, si se prefiere llenar esta matriz directamente, hay que tener mucho cuidado al hacerlo para que no se nos vaya a ir algún signo o no vayamos a intercambiar una u otra de las funciones trigonométricas o de las propiedades mecánicas y geométricas de la estructura. Eso es lo que tenemos que comentar respecto de las matrices de rigidez en ambos sistemas de coordenadas y la matriz de rotación. Vamos ahora a comentar brevemente cómo es que se obtiene la matriz de rotación en este tipo de elemento. Bueno, esta es la bibliografía que recomendamos al inicio del curso. Es el Giveler. Bueno, hay una versión en español. No hay problema tanto por el idioma. Entonces, como habíamos mencionado, la matriz de rigidez en sistema local, pues es, por decirlo así, la fusión de dos matrices o de dos elementos, el elemento viga y el elemento armadura. Entonces, para pasar de el sistema local al global, aquí se le llama mediante matrices de transformación. Espérame un momento porque esto ya no me responde.
Entonces, las matrices de transformación a las que se refiere aquí, pues simplemente son las matrices de rotación entre pues, los dos sistemas de coordenadas. Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener la matriz de rotación que presentamos hace un momento? Pues de esta manera. Aplicamos un desplazamiento en el sistema global, pero en el eje X, y después, mediante el ángulo generado entre ambos sistemas de coordenadas, hacemos una descomposición. Es pura trigonometría sencilla, como lo hemos hecho desde siempre. Aquí se puede ver que el desplazamiento es a lo largo del eje X, y obviamente se va a tener una componente en el eje Y local, que se presenta por la flechita, y una componente entre el eje X local, que está representada por esta otra flechita. Entonces, tenemos estas componentes, y hay que recordar nada más que como estamos tratando con sistemas de coordenadas, pues la dirección importa. Por eso es que la componente en Y tiene un negativo, porque apunta en sentido contrario de eje Y local positivo. Después hacemos lo mismo con... Dime. Una pregunta allí, el mismo Giveler, para sacar esa parte también ocupa un método que es me parece que coordenada inicial menos coordenada final. Eh, Ah, sí, sí, sí. también lo podemos llegar a ocupar. O Claro, sí, sí, sí. es que, Sí, por ejemplo, sí, en sí, el sí, lo pueden usar. de hecho, yo vi un Ujú, método ahí, igual para armaduras, pero creo que igual sirve para marcos. Pero ujú. es que, bueno, en su método me quedan dudas porque hay veces que ya ve que usted no pone la matriz entera, sino usted Ajá, como pues, supongo que ya tiene experiencia, pues elimina pues lo una que parte, sí. Ujú. entonces pues el otro método pues no elimina y es como más intuitivo y por ejemplo si usted nos Bien. llegase a dar desplazamientos pues ya los podemos colocar directamente en la otra matriz. Entonces en su método me parece que Sí, no, claro. ¿verdad? Lo que pasa es que hay que, pues, se maneja de manera distinta. O sea, es otro planteamiento, aunque es lo mismo en el fondo. Pero si es un planteamiento diferente, entonces hay que nada más modificar adecuadamente el procedimiento. Mira, a lo que te refieres es a esto, si no mal tengo entendido, primero de la matriz, vamos a ver, ¿no? Esta, ¿no? Sí es correcto, sí, esa es correcto, sí. Sí. Ahora, si se dan cuenta, nosotros solo manejamos esta pequeña región. Entonces, a esto es lo que llamamos K11. Y la identidad que dimos de K11 igual a K22, etcétera, sale de la siguiente observación. Bueno, miren, lo voy a hacer más grande. Recuerden que aquí lambda X es coseno y lambda Y es seno del ángulo. Entonces, vean que K11 es lo mismo que K22. Y esas dos son el negativo de de K21 y K22. O sea, la identidad sale de ahí. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, en lugar de utilizar funciones seno y coseno, como dice el compañero, muy bien aquí, ocupa diferencias de esta, bueno, que expresadas por esta forma, o sea, por esta fórmula. Sí, de hecho, bueno, es que X final menos, ajá, ahí se me hizo un poquito más, dime, se me hizo más intuitivo porque más fácil, sí. porque Ujú. usted nos dijo que teníamos que considerar el ángulo de una forma y si no lo considerábamos así, pues no iba a funcionar. Y ahí, de hecho, ahí ya no tenemos ya Claro, no sí. tenemos esa consideración, según yo. Sí, o sea, no te preocupes por utilizar estas fórmulas, al final nos dan el mismo resultado. Entonces, si tú quieres utilizar este paquete de fórmulas junto con lo que tenemos aquí, bueno, con la otra matriz, con esta, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. O sea, tú lo puedes utilizar sin ningún problema, porque al final es el mismo método, nada más que se plantea de manera ligeramente distinta. Por eso es que pareciera
que es otro método, pero lo único que cambia es el planteamiento. En el fondo es lo mismo y sin problema puedes ocuparlo así, si así lo prefieres. Ok, muchas gracias, ¿Vale? profesor. Sí. Uh-huh. Y bueno, la recomendación es para todos también. Si gustan ocupar esta forma, lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, aquí nada más voy a aprovechar para comentar la forma en cómo ensambla. Aquí vean que coloca los grados de libertad, pero les pone, a ver, vamos a ver si hay otro ejemplo un poquito más grande. Por ejemplo, este. En lugar de llamarles desplazamiento en X, desplazamiento en Y, etcétera, le pone cierta numeración. ¿Lo ven? Y a la matriz de rigidez global, perdón, así en sistema global de cada barra, vean que mantiene la numeración que se indicó al principio para los desplazamientos en todos los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí dice de la barra 1, en el extremo cercano, aquí le llama extremo cercano, nosotros le llamamos extremo 1, pero ya habíamos comentado que es lo mismo. Tiene coordenadas 1 y 2. Y en el extremo lejano, al que nosotros nos referimos como extremo 2, tiene 6 y 5. Entonces, esta rotulación la hace igual en forma de columnas, bueno, en las filas, y prácticamente hace lo mismo para todas las barras. Vean que todas las barras tienen los desplazamientos que coinciden con los extremos según la orientación de cada barra. Aquí, por ejemplo, esta barra 5, vean que está orientada hacia abajo. Si nosotros intentamos calcular el ángulo como lo hemos hecho con esa orientación, el ángulo nos va a dar mayor a 270. Va a dar alrededor de 305, algo así. Aunque aquí no hay ningún problema por tomarlo así, nosotros estamos procurando que el ángulo sea lo más, bueno, siempre que se pueda, entre 0 y 180 grados. Entonces, esta barra para nosotros no tendría que ir así, tendría que ir hacia arriba. O sea, con el mismo ángulo, pero en lugar de apuntar hacia abajo, que apunte hacia arriba. Fuera de eso, pues todo lo demás, pues prácticamente es lo mismo. Y aquí está el ensamble. El ensamble lo hace tomando los términos correspondientes. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos, por ejemplo, la columna 3, fila 2, pues toma todos esos elementos de donde se encuentren. Por ejemplo, esta barra no tiene ese elemento, bueno, ese término, esta tampoco, esta tampoco. Esta sí tiene este elemento que es 0 y esta tampoco. Entonces, va sumando los términos que coincidan con cada entrada de esta matriz, o sea, de la matriz ensamblada. Particularmente yo no prefiero esa forma, porque ¿cuántos términos tenemos que ensamblar? Por ejemplo, esta matriz es de 8 por 8, o sea, 64 términos. Son demasiados para hacerlos uno por uno, y además, pues entre tanto numerito es fácil equivocarse. Entonces, lo recomendable, sobre todo si se hace, es que así, pero si alguien lo quiere aplicar, no hay ningún problema, nada más hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero de por sí el método ya es muy tardado, con esto fácil se van a llevar aquí entre 20 minutos y media hora, nada más en este paso. Entonces por eso es que a mí no me gusta ensamblar de esta manera. Pero si alguien gusta hacerlo así, no pasa absolutamente nada, nada más hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar caer en errores.
Con un solo término que esté mal, ya nos afecta todo el resultado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sin ningún problema, como dije, puede usarse, porque al final es el mismo método. A esta forma de ensamblar se le conoce como método indirecto. Bueno, entonces, continuamos con lo que estábamos comentando acerca de la matriz de rotación. Después, aplicamos un desplazamiento en el eje Y global y de la misma forma que antes, se descompone ese desplazamiento en el sistema local. Por lo tanto, tenemos estos dos desplazamientos. Y aunque aquí no se indica en un diagrama esta descomposición, el del recuadro que estoy poniendo, el desplazamiento en el eje Z, es decir, el eje que me genera la tercera dimensión, que no se muestra en este diagrama, pues al final coinciden en ambos sistemas de coordenadas. ¿Por qué tenemos que considerar un tercer eje, aunque es un problema bidimensional? Por el giro. El giro en realidad es un momento alrededor del eje Z. Nosotros no lo ponemos así, o sea, no ponemos explícitamente el eje Z, pero realmente el momento está aplicado en ese eje. Entonces, para poder armar una matriz con todos estos resultados, aquí se resume, ponemos todo esto de forma, bueno, en forma de columnas. Si se ve aquí claramente, coseno de teta x y coseno de teta y están aquí. Vean que este es el eje x local, por eso es que aparece en primer lugar. El eje y local aparece en segundo lugar. Y pues no tenemos componente en z en este primer grupo de fórmulas, por eso es que aquí aparece un 0. Lo mismo podemos decir cuando, bueno, este primer grupo de fórmulas se obtuvo al aplicar un desplazamiento en x global, que es esta columna. Esta segunda columna es resultado de aplicar un desplazamiento en el eje y global, que tenemos esta columna, y este último resultado se refiere al eje Z o al momento. Vemos que únicamente tiene un 1 porque coinciden ambos sistemas de coordenadas. Entonces, aquí le llama teta y a este ángulo, como lo pueden ver aquí, pero teta y, con cuestiones trigonométricas muy sencillas, podemos comprobar que es el seno del ángulo. Por eso es que nosotros lo manejamos así. Y bueno, digamos que esta pequeña matriz que acabamos de formar con los resultados de las descomposiciones, se repite para el segundo nodo. Esa es la forma de construir la matriz de rotación. Ahora bien, hay algo similar para las fuerzas, como se puede ver aquí. Se puede demostrar que obtenemos mediante igual las descomposiciones, pero ahora para fuerzas, una matriz la matriz de rotación, pero transpuesta. Y por último, pasamos con la matriz de rigidez global. Las matrices anteriores, o sea, lo que acabamos de obtener, son estas ecuaciones a las que se refiere, ecuación 16.4, que es donde obtuvimos la matriz de rotación, lo sustituimos en la ecuación fuerza-desplazamiento, pero todo en sistema global, y obtenemos este resultado. Aquí hace referencia a los números de las ecuaciones para que nos quede claro en qué parte se dedujeron, pero brevemente dijimos hace un momento que esta ecuación es resultado
de haber aplicado o construido, mejor dicho, la matriz de rotación. Entonces, al sustituirla en la ecuación fuerza, desplazamiento y sistema local, obtenemos esta ecuación y después esto lo sustituimos en donde se hace el cambio de sistema local a global de las fuerzas para obtener este resultado, y a toda esta matriz o este producto matricial, lo tenemos aquí abajo, le denominamos matriz de rigidez en sistema global, que es la que presenté hace un momento, que es esta. Ahora, aquí lo comentamos brevemente. Si alguien quiere verlo detalladamente, pues es el capítulo de Marcos. Bueno, en esta edición, que es la 8, es el 16, o sea, el capítulo 16, como se puede ver aquí, pero es marcos planos. Entonces, se van a la parte de matrices de transformación de desplazamiento y fuerza, y pues vean que solo son 3 páginas. No considero que sea una lectura complicada, porque nada más es el manejo de pura trigonometría sencilla. Si a alguien le interesa ver pues más detalladamente esto, pues puede hacer esta lectura. Y si quedan dudas, pues para la próxima ocasión me dicen, si es que gustan, bueno, hacer esta lectura. Bueno, eso es lo que tenemos que comentar acerca de las matrices que vamos a ocupar para marcos bidimensionales. Bueno, entonces, lo que podemos concluir respecto de todas las estructuras que hemos visto hasta el momento con el método de rigideces es lo siguiente. Para cada tipo de estructura vamos a tener un paquete de fórmulas, el cual consiste en una matriz de rigidez en sistema local, en una global y en una matriz de rotación. Es lo único que va a ir cambiando. Y pues con todo esto pueden ir construyendo su formulario. Igual cuando veamos 3D, van a ver que tenemos igual las mismas 3 matrices. Local, bueno, de rigidez en sistema local, de rigidez en sistema global y la matriz de rotación correspondiente. Hasta el momento nosotros no hemos ocupado para nada la matriz de rigidez en sistema local y la matriz de rotación. En marcos, sí vamos a ocupar durante el procedimiento que ya conocemos la matriz de rotación, pero básicamente el uso de estas dos matrices es cuando se calculan elementos mecánicos, como lo veremos más adelante. Ahora sí, ya vamos a resolver un ejemplo. Antes que nada, esta subdivisión, la que está en línea color azul, pues no la trae el texto que mostramos hace rato. Nosotros la hicimos. Vean que cada región tiene el mismo número de elementos. Y pues se les nombra de la misma manera que hemos hecho en las estructuras anteriores. Tengan en cuenta lo que acabamos de comentar. Si alguien gusta aplicar el procedimiento que viene en el libro, así como lo indica, no pasa absolutamente nada. Con toda libertad pueden hacerlo de esa manera, porque pues nos estamos refiriendo al mismo método. Lo único que cambia es el planteamiento, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Como se puede comprobar, bueno, esa comprobación no la vamos a hacer aquí, pero es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros lo manejamos así, pero si alguien gusta aplicar el método del libro, así como lo plantea,
no pasa absolutamente nada y es completamente válido. Bueno, también antes de que se me pase, sus resultados del examen los puse en Classroom. Más tarde ya los voy a poner en el SAES. Obviamente el resultado del examen, pues todavía no incluye las tareas. Entonces, su calificación es lo que tienen de examen más el promedio aritmético de las tareas. Bueno, por si alguien no ha notado todavía que ya puse los resultados de su examen, pues ahí ya para que lo cheque en algún momento que le sea posible. Bueno, entonces, ya pasando a la solución de este ejemplo, hay que mencionar que, al igual que vigas, también vamos a ocupar el formulario de barras doblemente empotradas. Y el formulario nos va a ser de utilidad para saber, en primer lugar, cuántas barras vamos a considerar de la estructura. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Suponiendo que nuestro formulario solo consista en dos entradas, la de la fuerza distribuida y la de la fuerza concentrada aplicada a la mitad. Vamos a suponer que nuestro formulario solo consiste en esas dos fórmulas. ¿Cuántas barras tendríamos que considerar en ese marco? Otro. ¿Cuatro barras? A ver, bueno, vamos a poner aquí los puntos importantes para ver dónde están las cuatro barras que me indicas. Por ejemplo, la primera, ¿de dónde a dónde sería? De A a B. Es la primera barra. Ajá. La segunda. De B C. Ujú. De C a E. Bueno, todo esto como una barra. Ajá. Y de C a H. Bien, cuatro. El único detalle que tengo en tu resultado, bueno, que tengo que comentar, es que para considerar todo esto como una barra, debo de disponer de una fórmula que considera el momento. Y dijimos que hipotéticamente íbamos a suponer que solo conocemos la fórmula para fuerza distribuida y para fuerza concentrada a la mitad. Entonces, esto no podría ser una barra porque no estaría hipotéticamente en el formulario. Lo mismo puede decirse con esta. Entonces, ¿cuántas? Bueno, esas dos ¿Seis primeras. barras? 6, exacto. Son 6.
si nuestro formulario solo consta de esas dos entradas, ¿no? De aquí, pues, es lo que les comento. Hay que conseguirse un formulario, pues lo más grande posible. Y pues va a ser prácticamente nuestra herramienta para decidir cuántas barras vamos a manejar en la estructura. Oiga, profe, Sí. le había comentado si nos podía pasar el formulario. Perdón, sí tienes razón. No lo he subido. Denme un instante, lo hago en este momento para que no se me pase. Ahorita vuelvo a presentar la pantalla, de favor. Denme un momento, ahorita lo estoy haciendo. Listo, ya está. El formulario ya lo pueden descargar de Classroom, ¿sale? Gracias, Bueno, profe. entonces, sí, eso va a determinar el número de barras en la estructura. Como lo vimos en vigas, pues en cierto momento pues lo vamos a ocupar. Por eso es que en base al formulario, pues vamos a determinar el número de barras que se tomarán en cuenta para aplicar el procedimiento. Bueno, en este caso, solo son 2. Por el formulario que subimos. Como lo pueden ver, bueno, ya una vez que lo descarguen, pues la fórmula de la fuerza concentrada a la mitad, pues sí está en el formulario, entonces estos sí lo podemos considerar como una sola barra. Bueno, como lo estamos haciendo aquí, el ángulo de todas las barras tiene que estar comprendido entre 0 y 180 grados. Para lograrlo, como se explicó en armaduras, esta barra tiene que estar orientada de esta manera y esta otra hacia acá. A esto le vamos a llamar barra 1 y a esto barra 2.
Y entonces el número de barras automáticamente, pues, me da los nodos. Entonces, lo que acabamos de hacer en este primer paso, pues es orientar las barras, numerarlas y colocarle alguna nomenclatura a los nodos. Lo más importante de esto es la orientación de las barras. Ahora, después de esto, ¿qué recuerdan que sigue? Obtener los grados de libertad. Sí, el número de grados de libertad, muy bien. Que es una fórmula que es la misma para todas las estructuras, que es el número de desplazamiento en todos los nodos menos el número de desplazamientos restringidos. Aquí hay que tener en cuenta que ahora por cada nodo tenemos 3 desplazamientos. Por lo tanto, en todos los nodos, ¿cuántos desplazamientos eran? Son 3, ¿no, profesor? Los desplazamientos por cada nodo. Bueno, dependiendo si Ajá, 3 tiene restringidos. por cada nodo. Exactamente. Ah, no, incluyendo todos, o Ok, sea, sí, son restringidos y 3 libres. por cada nodo. 3 por cada nodo. ¿Cuánto nos daría entonces? Son 9 ahí. Son 9, exacto. 9 porque son 3 por cada nodo. ¿Sí? Ahora sí, los desplazamientos restringidos. Pero tengan en cuenta que estamos considerando ahora ya también Son 5. Exacto, son 5. Porque como les estaba diciendo, estamos considerando también la fuerza en X. Entonces, en total son 5 desplazamientos restringidos. Y el número de grados de libertad, ya al hacer esta operación, pues es 4. ¿Alguna duda? Ahí, por ejemplo, profesor, si no tuviéramos el apoyo en A, Ajá. no consideramos la restricción de X, porque no tenemos ninguna fuerza como tal que nos haga tener fuerza en X. Bueno, puede haber fuerza, pero recuerda que las restricciones las asociamos a las reacciones, ¿sí? No tanto a las fuerzas aplicadas. O sea, sí, pero me refiero que si, por ejemplo, no tuviéramos el apoyo en A, ahí no tenemos ninguna fuerza que nos genere reacción en X, en el punto C. Ajá. Entonces, no se considera ese en el número de reacciones en la fórmula. Ese es como Ujú, más sí. más mi punto. Suponiendo que este apoyo no existiera, o más bien así, pues solo tendríamos 3 restricciones, que son las de aquí. Y entonces, al hacer la operación, nos daría un número total de 6 grados de libertad. ¿Te queda claro? O no sé si respondió a tu pregunta. No, me refiero que, o sea, nosotros conocemos la estructura, las cargas de la estructura que queremos calcular, que es la que tiene del lado izquierdo, pero ahí nosotros no tenemos ninguna fuerza Ajá, que nos sí, genere una en reacción en X. X. Mi pregunta es si es Ajá, correcto, no, bueno, suponer que no tenemos reacción ahí, porque pues nosotros ya sabemos que por equilibrio no vamos a tener. Entonces, si al momento de meterlo nosotros a la fórmula, nosotros podemos considerar el número de desplazamientos totales es igual a 8 menos menos 2. ajá. No es si, Sí, bueno, creo que llegaremos al mira, mismo, sí, pero no sé si ya es entendía correcto. a qué. Ajá, sí, ya entendí lo que me tratas de preguntar. Mira, lo que me comentas es válido solo en vigas. Podemos comprobar que si incluimos la fuerza en X, por ejemplo, que fuera una viga así nada más, ¿no? O sea, nada más esto.
Si incluimos la fuerza en X, al final vamos a obtener un 0 en ambas reacciones. Pero en el caso de Marcos, aunque explícitamente no haya una fuerza horizontal, como lo es este ejemplo, vas a ver, cuando lleguemos a la solución, que sí hay una reacción en X aquí y acá, aunque explícitamente no haya una fuerza en ese sentido. Entonces, cuando estás manejando marcos, no es correcto suponer que alguna de las reacciones es cero, las horizontales, por ejemplo. Ah, no, profesor, pero Que por eso en- fue como que implícito y dije que si no tuviéramos el apoyo en A, o sea, en ese caso en particular, es como que mi pregunta sí, sí, más que sí, nada, ya entendí. si Sí, no sí, sí. tenemos el apoyo en A y O nada más sea, tenemos el apoyo en C, mi pregunta es si ahí ajá, podría ser correcto la suposición que dice que 8 menos 2, sí, porque aquí no sí, tenemos ninguna fuerza sí, en X. Bueno, en ese caso solamente en ese caso efectivamente, particular. solo así sí, así Sí, como lo estás indicando. sí, porque sé que cuando se tienen dos apoyos que los cuales tienen reacciones en X, pues no es correcto hacer eso, pero era más mi pregunta Sí, es eso. ajá, sí, es correcto como lo indicas. Sí, efectivamente, si este apoyo no estuviera, ahí sí es correcto considerar así como, o sea, considerar lo que estás comentando. O sea, ya sabes que esta fuerza va a ser cero, entonces esa la omites, bueno, no la omites tanto de los grados de libertad, o sea, sí puedes quitarlo, pero en el procedimiento sí hay que considerar ese desplazamiento porque la matriz de rigidez de esa barra te lo va a pedir. O sea, si es correcta tu consideración, nada más que cuando estés tratando las matrices de rigideces, las locales, perdón, el sistema global de cada barra, debes de tener en cuenta que ese desplazamiento lo vas a tener que incluir de alguna manera porque las matrices están planteadas de esa manera, o sea, considerando 3 grados de libertad en un extremo y los otros 3 en el otro. Ok, profesor, Es sí, correcto, sí, es gracias. correcto tu planteamiento, nada más hay que tener cuidado en esos pequeños detallitos, Sí, ¿vale? sí, Para, esos para, pequeños detalles son los que afectan, pero gracias, sí, sí me quedó claro. sí, 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 mm, sí, o sea, hay que, o sea, sí afectan, nada más que, sí, o sea, hay que hacer las modificaciones adecuadas, ¿no? O sea, ya tienes en cuenta pues que hay un grado de libertad menos y demás, entonces, nada más hay que manejar con cuidado las fórmulas para que no tengas errores en el procedimiento. Pero es correcto tu planteamiento, sí, es correcto como lo dices. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿qué recuerdan que sigue? La Pues, tabla de propiedades. Exacto. Recuerden que este es un paso completamente opcional. Si es que gustan elaborarla, sería esta que voy a poner en la pantalla. Aquí está. Como pueden notar, pues ya es una tabla mucho más grande. Otra cuestión importante aquí es que ya dimos específicamente un módulo elástico y una sección transversal para tener el área, el módulo elástico y el momento de inercia de manera completamente numérica. Esto lo tenemos que hacer aquí, además de, bueno,
nos sirve como ejemplo para que ustedes vean cómo se maneja todo esto de las matrices de rigidez de manera numérica, pero lo más relevante es que si nosotros intentamos resolver el problema de manera semialgebraica, como lo hemos hecho anteriormente, recuerden que para armaduras manejamos A por E y para vigas E por I. Entonces, si le intentamos hacer de esa manera, nuestro resultado al final de desplazamientos y de reacciones, pues en muchos casos nos saldría también semialgebraico, o sea, una parte numérica y una parte algebraica. Entonces, para tener un resultado completamente numérico, tenemos que manejar las propiedades, pues ya de manera ya más específica, como lo hicimos aquí. Sería muy complicado tratar, bueno, muy laborioso, no complicado, sino más bien muy laborioso, tratar a la vez el término A por E y el E por I de manera pues algebraica. Por eso es que les digo que para evitar ese tipo de cantidad de trabajo que se tendría que hacer adicionalmente en las simplificaciones algebraicas, por eso es que se da todas las propiedades de las barras y del material de manera numérica. Aparte que nos va a servir para pues, que ustedes vean cómo se maneja las matrices, pues completamente numéricas. Y naturalmente esto lo vamos a poder aplicar a los demás tipos de estructuras que ya vimos, como armaduras y vigas. Otra cosa, vean que esto es una combinación de armaduras y de vigas, porque así lo pide la matriz de rigidez global. Vemos que todos los términos de aquí aparecen pues en la matriz y el ángulo pues en las funciones seno y coseno que aparecen en las lambdas. Entonces, aquí nada más hay que tener en cuenta que el ángulo lo debemos de calcular respecto del eje X positivo. Entonces, en el extremo 1 de cada barra ponemos o dibujamos un eje X positivo y medimos el ángulo en sentido antihorario. Por ejemplo, para la barra 1 puse la referencia en el extremo 1 y el ángulo se tendrá que medir de esta manera. Es 45 grados según los datos que tenemos aquí. Y para la barra 2 ponemos el eje X en el extremo 1. Claramente se puede ver que el ángulo es igual a 0. Bueno, ya tenemos construida la tabla de propiedades. ¿Qué sería lo que sigue? La matriz de rigidez de cada barra. Sí, sí podría ser. Recuerden que todo lo posterior, hasta antes de la ecuación fuerza-desplazamiento, no lleva un orden riguroso. Pueden empezar prácticamente por donde ustedes crean más conveniente. Pero nada más para acostumbrarnos al método. Vamos a seguir el mismo orden que se ha hecho en las estructuras anteriores. Recuerden que antes de la matriz de rigidez de cada barra, sí se puede hacer, pero nosotros ensamblamos antes de eso. Insisto mucho en que no es un error cambiar el orden en esta parte del procedimiento. Nada más lo hacemos para acostumbrarnos al método, pero
no hay ningún problema porque ustedes modifiquen todo, o sea, el orden en cómo calculamos todo esto. Las mismas observaciones que hemos hecho anteriormente. Respecto a el orden de los nodos y la subdivisión de la o de las sí de la matriz de rigidez ensamblada. Se hace exactamente igual, nada más que lo único que está cambiando es el tipo de estructura. Y hay que considerar que en cada nodo tenemos 3 desplazamientos. Esto recuerden que hay que considerar, en primer lugar, los nodos libres, luego los nodos que tienen desplazamientos libres y restringidos a la vez, y bueno, todo lo que se dijo en su momento. Entonces, para la ordenación de los nodos y para la eliminación correspondiente, consideren que son 3 desplazamientos por cada nodo. Bueno, acabo de publicar el segundo enlace para continuar con la clase de hoy. Nos conectamos a ese segundo enlace, de favor. Sea posible eliminar algunos nodos, o sea, alguno de los nodos. En este caso, si fue posible, y cuando hay eliminación de algunos nodos, pues automáticamente se genera una división en esta matriz. A esto le llamamos K alfa alfa, K alfa beta, K beta alfa y K beta beta. Después, bueno, ya sabemos que cada parte de de estas regiones que acabamos de rotular, pues las vamos a ocupar en ciertas partes del procedimiento. Si no hubiera nodos eliminados, entonces, por decirlo así, toda la matriz sería K alfa alfa en su totalidad, y pues tendría que manejarse completita, toda, sí, como, bueno, del tamaño que nos salga. Bueno, ya después de esto, lo que sigue es las matrices de rigidez de cada barra. Bueno, lo que sigue, según el orden en como lo estamos haciendo nosotros. Insistimos otra vez en que no tiene que seguirse esto de manera rigurosa. Más bien es para irnos acostumbrando al método, nada más. Bueno, en este punto hay que considerar dos cosas. No solo vamos a requerir de la matriz de rigidez de la barra tipo, también vamos a necesitar la matriz de rotación. Esto por el vector de fuerzas que vamos a construir más adelante. Como sucedió en vigas, acá pues también vamos a darnos cuenta que el vector de fuerzas pues se calcula de una manera ligeramente distinta. Es muy parecida a vigas, pero exactamente no es lo mismo. Y para eso vamos a necesitar la matriz de rotación, por eso es que aquí lo pongo en las fórmulas. Bueno, con la tabla de datos, sustituyendo en cada uno de estos términos,
O también podemos hacer sustituir la tabla de datos, bueno, los datos, en la matriz de rigidez global, perdón, local, y la matriz de rotación, y después realizar esta multiplicación. De cualquiera de las dos formas, llegamos a los siguientes resultados. Entonces, estas son las matrices de rigidez en sistema global y las respectivas matrices de rotación. Esto es de la barra 1. Pues lo único que hay que resaltar en este punto es que ya no tiene ni A por E, ni E por I, ni nada de eso. Y la razón de por qué nos quedó de esa manera es que ya dimos las propiedades mecánicas y geométricas de manera numérica. Entonces, por eso es que las matrices correspondientes no llevan esos términos. Los colores nada más es para identificar sencillamente cuál es K11, K12, etcétera. Y bueno, aquí tenemos las correspondientes matrices de rotación. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, seguimos. ¿Qué sigue después de esto? Sí.
Podría ser construir el... Ah, bueno, es que... Dime, sí, dime. No, no, es que pues yo voy en un orden diferente, profesor. Mejor. Ya, sí, no hay problema. Entonces, sí, no hay inconveniente, ¿eh? Sí. Insisto mucho en eso para que no piensen que si no lo hacen en este orden ya está mal. No. Lo que nos va a decir si está bien o está mal son los resultados. Eso ténganlo presente y no se queden con la sensación de que si no seguimos el mismo orden, ya todo está mal. No. En este caso, no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno, pues vamos ahora a construir los vectores de desplazamiento y de fuerza. Entonces, a ver, vamos a hacerlo aquí. Desplazamientos en el nodo B, ¿cómo quedarían? Como DXB. Muy bien, sí, de XB. Luego, DYB. muy bien. Y finalmente, DMB. el momento, recuerden que es un giro. Sí. Lo representamos así, ¿sale? Muy bien. El orden que me indicaron es el correcto. Recuerden que aquí sí tienen que ordenar correctamente los desplazamientos. No basta solo ponerlos, sino también seguir el orden correcto. Porque así están planteadas las matrices. Si cambiamos el orden de los desplazamientos, entonces tendremos que cambiar el orden de los términos en cómo se nos presenta la matriz correspondiente. Bueno, ya tenemos esto. Ahora, sigue el nodo A según la matriz ensamblada. Entonces, ¿cuáles de los desplazamientos en A valen 0? X y Y. Muy bien. Y todos los del nodo C. Este sería nuestro vector de desplazamientos. ¿Alguna duda? No. Seguimos. Ahorita lo vuelvo a poner Ah, lo que sigue es ahora el vector de fuerzas. Denme un momentito para poner todo esto aquí. Entonces, el vector de fuerzas se va a componer de dos términos, así como en vigas.
Todo esto lo voy a acomodar ahorita, por eso es que lo estoy poniendo ya de una vez. Entonces, el vector de fuerzas se calcula de la siguiente manera. Es el vector de fuerzas en los nodos menos, a ver, déjenme ver, creo que es la transpuesta, nada más déjenme verificarlo. Ujú. En sistema, sí. La matriz de rotación transpuesta por el vector de fuerzas de empotramiento. ¿Cuál es la diferencia respecto de vigas? Es que en vigas no teníamos una matriz de rotación, porque como dijimos en su momento, la mayoría de las vigas físicamente se encuentran de manera horizontal. Entonces, viéndolo de esa forma, el sistema de ejes global y local pues coinciden, y por eso es que no teníamos matriz de rotación. En este caso, pues en general ya no van a coincidir los sistemas de coordenadas, por eso es que tenemos que incluir la matriz de rotación como parte de la ecuación del vector de fuerzas. Ahora, ¿qué va a hacer o cuál es la función de incluir la matriz de rotación? Si tenemos fuerzas en una barra inclinada, por decirlo así, que tuviéramos una fuerza así, para pasarlo al sistema global, pues hay que descomponer. Entonces, es justo lo que hace la matriz de rotación transpuesta. Tomamos las fuerzas en los empotramientos y al multiplicarlas por este término, se descomponen las fuerzas de modo que ya nos quedan en el sistema global. O para todos los extremos de la barra. Entonces, vamos a plantear primero el vector de nodo, perdón, el vector de fuerzas en los nodos. En el nodo B, ¿qué fuerzas hay? En el nodo B, profe, ni una, ¿no? Exacto, no hay fuerzas en los nodos. Entonces, aquí todo es cero. En el nodo A, pues solo las reacciones. Y en el nodo C, pues las tres. Este es el vector de fuerzas en los nodos. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Entonces, el vector de fuerzas en los nodos, aquí lo tenemos. Ahora, vamos con el vector de fuerzas de empotramiento. ¿Sí? Recuerden que aquí es donde ocupamos el formulario. Y lo que vamos a hacer es separar las barras. Ya sabemos que ignoramos lo que hay en sus extremos. Y le ponemos un empotramiento doble. Y solo vamos a dejar lo que haya en la parte intermedia pues de cada barra. Vemos que en la barra inclinada pues no hay nada. Y en la barra horizontal pues hay una fuerza de 10 justo a la mitad. Aunque sean barras inclinadas o verticales o como sea,
nosotros vamos a considerar que las barras están horizontales, todas. Por ejemplo, si esta es la barra 1, pues en el sistema global, pues efectivamente tiene una inclinación, pero nosotros vamos a considerarlo horizontal, con las cargas que le toquen, si es que las tiene. En este caso hay una de 10. Los nodos correspondientes son estos. Y si quieren incluir pues las orientaciones, pues también. Entonces, aquí es donde nuevamente ocupamos el formulario. La fórmula que se va a ocupar en este caso es la siguiente. Ahorita la pongo en la pantalla. Esta es la fórmula que vamos a ocupar pues para la barra 2. Y pues nuevamente, si una fórmula no está en el formulario, entonces a partir de aquí ya no podemos hacer nada. De ahí la importancia de pues tener un formulario muy amplio o de conocer si es posible obtener las fórmulas que se requieran si es que ningún formulario trae la entrada que nos interesa. Por eso les preguntaba hace unos días que si nosotros ya tenemos la capacidad para construir estas fórmulas. Creo que la opinión general había sido que no. Entonces, si no tenemos la capacidad para construir una de estas fórmulas, pues estaríamos en problemas, ¿no? Porque si no, si ningún formulario trae pues parece que la entrada que nos interesa, pues ya no se puede aplicar el método para obtener prácticamente ningún resultado. En nuestro caso, pues si hay una fórmula que trata este caso, ¿sí? Esta viga. El momento bueno, aquí les llama extremo A y extremo B respectivamente al izquierdo y al extremo derecho. ¿Sí? Esta nomenclatura se refiere a los nodos que nosotros tenemos en la estructura. Entonces nos dice que en el extremo izquierdo es un momento positivo y de valor la fuerza por la longitud entre 8. O sea, aquí tendríamos una fuerza, perdón, un momento positivo de 5. En el otro extremo
la magnitud es la misma, pero el signo es negativo, es decir, que va hacia acá. Y después, las dos reacciones verticales, pues valen lo mismo, F entre 2. Aquí fue simplemente una coincidencia, que todo nos da 5. En el ejemplo de la viga vimos que no necesariamente tienen que quedar igual. Ahora, para acomodar o más bien para construir, esta parte de la fórmula, primero tenemos que hacer esta operación. Por ejemplo, para la esto ahorita lo vamos a ocupar. Para la barra 1, primero vamos a calcular esto, ¿sí? Tengo un momento para poner aquí la matriz de rotación porque lo vamos a ocupar nuevamente. Tenemos aquí la matriz de rotación. Y lo que hacemos es multiplicarla por el vector de fuerzas de empotramiento. Para esta barra, siempre va a ser primero el extremo izquierdo y luego el extremo derecho, según la orientación de la barra. Entonces, dense cuenta que en X tenemos 0, en Y tenemos nuevamente 0 y en momento tenemos 0. Para el extremo B es lo mismo, o sea, primero la fuerza en X, luego la fuerza en Y luego el momento. Ese vector de fuerzas que se obtiene directamente del formulario es este término, el vector de fuerzas en los empotramientos. Entonces, al multiplicarlo por la matriz de rotación transpuesta, aquí ya está transpuesta, en este caso vamos a obtener todo 0. Pero lo que nos dé es lo que vamos a ocupar para construir el vector de fuerzas en los nodos. Hay que tener en cuenta que esto es el nodo A y este es el nodo B. Después hacemos lo mismo en marcos. Perdón, no en marcos, sino en la segunda barra del marco. Es lo que quise decir, perdón. Si tomamos la matriz de rotación transpuesta y tenemos en cuenta que este vector, el primer término sería 0, el segundo término sería 5, el tercero sería 5 positivo también,
luego el cuarto sería 0, el quinto sería 5 positivo y el sexto sería 5 negativo. Y lo multiplicamos por la transpuesta de su matriz de rotación, o sea, por la transpuesta de esta matriz. Vamos a obtener este resultado. Nada más que los primeros resultados son del nodo B y luego los otros son del nodo C. Ahora, a esto, o sea, este término, le podemos llamar como el vector de fuerzas de empotramiento, pero en sistema global, porque este es el local. Entonces, esto es el vector de fuerzas en el empotramiento, pero en sistema local, global, perdón. Y esto pues también para la segunda barra. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Aquí pongo la... A ver, dejen ver dónde pongo la fórmula. Bueno, este era el vector de desplazamientos. Entonces, ahora, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo ordenamos todo esto de manera similar al vector de desplazamientos? Vean que respecto del vector de fuerzas en los nodos no hubo problema. Ahora, le hacemos de la siguiente manera. Pues, tomamos las regiones de aquí de cada uno de estos vectores y los vamos ordenando según como nos haya quedado en la matriz ensamblada. Recuerden que este orden se hizo de la misma manera que la matriz ensamblada. Es decir, que en primer lugar debo de colocar los resultados para el nodo B. El problema aquí es que aparece en dos partes, en dos partes ese nodo B. Entonces, con el signo que tengan, se suman. En este caso, como estos son ceros, pues nos va a dar lo mismo que aquí, pero tengan en cuenta que siempre que tengamos el mismo nodo en varias barras, pues hay que sumar todos los resultados donde aparezca ese nodo. Entonces, el resultado de la suma son estos tres términos. Después sigue el nodo A. Entonces, el nodo A solo aparece en una barra, entonces los resultados que nos hayan dado directamente se van al vector. Y lo mismo ocurre con el nodo C, como lo vemos aquí. Entonces ya sabemos, si un nodo aparece en varias barras, aunque fueran más barras, se suman todos los resultados y lo que quede lo ponemos en el lugar donde corresponda. En este caso, el nodo B, pues se tiene que colocar en primer lugar, en el vector correspondiente. ¿Alguna duda?
Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ya que hicimos todo esto, o sea, construimos estos dos vectores, que son estos dos, pues vamos con el vector de fuerzas. Siguiendo la fórmula que pusimos arribita, se restan estos dos y pueden ver claramente que efectivamente esto es el resultado de restar estos dos vectores. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. La división, si es que fue posible realizarla, pues se tiene que mantener en estos vectores. A esto le ponemos un subíndice alfa y a esto un subíndice beta. Lo mismo aquí. Y ya lo que sigue, ya sí se tiene que hacer en el orden riguroso en cómo se está viendo. Ya la parte final del procedimiento, que es la ecuación fuerza-desplazamiento aplicada primero a desplazamientos y luego a reacciones. Eso sí tiene que hacerse en ese orden de manera rigurosa, porque si no, bueno, ustedes podrían comprobar que no se puede resolver el sistema si intentan invertir el orden. Entonces, pues ya estamos en la recta final del procedimiento. Para no tener, bueno, ya interrupciones en lo que queda ya para terminar este ejemplo, pues le dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. No sé si hay algo que comentar. No, profesor, todo bien. ¿No? Entonces, nos vemos la próxima clase. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profesor.